Es un placer continuar compartiendo con ustedes el estudio de las profecías del libro del profeta Daniel. Estamos ya por varios temas analizando el capítulo 8, la profecía que tuvo allí, la visión, el profeta, y el ángel Gabriel vino a darle explicación de la misma. Ya hemos visto que la profecía con relación al carnero, al macho cabrío, al gran cuerno pequeño que creció, todo eso ya lo hemos explicado porque el mismo ángel Gabriel se encargó de explicarle al profeta acerca del significado de los reinos que representaban y las potencias, tanto política como religiosa, que obrarían hasta el fin casi de la historia humana, hasta el 1798, el poder papal en la manera que iba a hacer que el Evangelio eterno, enseñado por nuestro Señor Jesús, predicado por los apóstoles y que está en el Nuevo Testamento muy bien delineado, iba a ser contaminado con grandes prácticas del paganismo. Pero mis amigos, la parte de la 2300 tarde y mañana, que menciona allí el capítulo 8, vamos a recordarla, dice allí: entonces oí a un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. El ángel Gabriel le explicó toda la profecía, pero la profecía de las 2300 tardes y mañana, dice el versículo 17, vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y en el verso 26, al terminar, el ángel le vuelve a repetir: la visión de las tardes y mañana que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. O sea, en este capítulo no le explica, pero hemos dicho que en el capítulo 9 sí le explica acerca de esta visión. Pero hay un principio que vamos a tomar en cuenta antes de explicar todo esto. Y el principio es que estas visiones que vio el profeta Daniel son símbolos que representaban al reino. De igual manera, los períodos proféticos en la Biblia son años literales. ¿Cómo lo sabemos? El mismo Dios se encarga de explicar esto. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Números, ahí nos encontramos con el capítulo 14 y el verso 34. Dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestra iniquidad. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Ahí tenemos una explicación que los días proféticos representan lógicamente años. Otro punto también está en Ezequiel, el capítulo 4, también el versículo 6, dice: cumplido esto te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, días por año te lo he dado. Y no solo los días proféticos son años, las semanas proféticas también son años, porque vamos a ver cuando el ángel Gabriel viene a explicarle los 2300 tarde y mañana, el ángel Gabriel le va a hablar también de un periodo de 70 semanas, y vamos a ver que esas 70 semanas también son periodo de años, 70 por 7, 490 años. ¿Cómo sabemos que las semanas proféticas también son años? Porque también lo dice la palabra de Dios. El libro de Levíticos, el capítulo 25, el verso 8 dice: y contarás 7 semanas de año, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a serte 49 años. También las semanas proféticas son años. Muy bien, con este principio entonces, ahora vamos nosotros al capítulo 9. Dice allí desde el versículo 20: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración
cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende pues la visión. Acá hay dos palabras también que tenemos que aclarar. En este capítulo 8, la palabra visión, por ejemplo, que aparece al comienzo del capítulo 8, el versículo 1, cuando está hablando de la visión completa, dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. La palabra visión acá, para referirse a toda la visión completa, es la palabra azón. Y cuando el ángel Gabriel le explica toda la visión, pero no las 2300 tarde y mañana, por ejemplo, en el versículo 26 del mismo capítulo 8 dice: la visión de las tardes y mañana que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. La palabra visión acá es mará. ¿Y por qué es importante destacar estas dos cosas? Porque cuando vamos al capítulo 9, y entonces Daniel en el verso 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión azón, o sea, la visión completa que había visto en el capítulo 8. Pero cuando ahora Gabriel le dice: al principio de tu ruego, verso 23, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende pues la visión, mará. Así que el ángel vino ahora a explicarle los 2300 años a Daniel. Pero miren qué interesante. El ángel Gabriel no le va a hablar de los 2300 años, le dice que le va a enseñar la mará, pero le va a alargar otro periodo el ángel. Leamos el versículo 24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Qué le está diciendo acá el ángel Gabriel? Mira, 70 semanas o 70 por 7, 490, 490 años están determinados para tu nación Israel. Y en esos 490 años van a ocurrir todas estas cosas que acabamos de leer. Ahora, ¿qué es importante acá el detalle? La palabra que aparece acá, determinada, es la palabra hatak. ¿Y qué significa esa palabra? Significa cortada o significa separada. Si el ángel viene a explicarle los 2300 años, el ángel le dice: pero hay 490 años que están cortados, obviamente de un periodo mayor, que serían los 2300. El ángel no le habla de los 2300, pero le habla de los 490 años que van a estar cortados. Y ustedes van a ver que en estos 400 años los eventos que van a ocurrir, muy especialmente llegando casi al final de ellos, es la llegada del Mesías Redentor y todo lo que el Mesías Redentor iba a hacer en la tierra. Fíjense en los detalles. Dice: 70 semanas están descontadas o cortadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer las justicias perdonables, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amigos, ¿qué quiere decir todo esto? En primer lugar, analicemos algunos puntos que son de vital importancia. Por ejemplo, vamos a ver en la palabra de Dios qué significa la palabra prevaricar o prevaricato, que se iba a poner fin, dice allí. Vamos a ver Isaías capítulo 1, el versículo 23. Allí nos encontramos nosotros con una palabra interesante. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones,
Todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Prevaricato, romper las leyes, hacer todas las cosas negativas. Ahora el ángel le dice algo más. Le dice poner fin al pecado. ¿Qué significaba todo esto? Vamos, hermanos queridos, miren. No significa que cuando llegaba Jesús a la tierra se iba a terminar toda esta maldad, sino que al contrario iba a ser más todavía hasta llegar al fin antes que Él vuelva en gloria y majestad. Pero lo que está indicando la profecía es cuando el Mesías venga, no nos olvidemos que el pecado ha hecho la desgracia en esta tierra. Desde que nuestros padres pecaron en el Edén, todo ha sido lo mismo en la humanidad. Corrupción, guerras, conflictos, toda la maldad desarrollada. Pero ¿a qué vino Jesús? A ponerle fin en el Calvario. ¿Por qué? Porque Él vino a pagar la deuda que la humanidad contrajo con el cielo. Él murió por cada uno de los seres humanos. Desde el Edén Dios puso el ejemplo del corderito y todos los hijos de Dios que sacrificaban ese corderito confiando en el Mesías Redentor se apartaban del pecado y todos ellos han recibido la justicia de Cristo en el Calvario y van a resucitar cuando Cristo vuelva en gloria. Y desde el Calvario, Jesús nos imparte a todos la gracia redentora para que logremos también la victoria del pecado. Por eso es que en el Evangelio de San Juan, cuando nosotros vamos allí al Evangelio de San Juan, el capítulo 3, por ejemplo, el versículo 16, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando Cristo caminaba allí y aparece y Juan el Bautista lo ve, que era el precursor del Mesías, miren el capítulo 1 de Juan y el verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese contexto está hablando Gabriel, que la muerte de Cristo iba a poner fin al pecado, y todos aquellos que creyeran en Él serán hijos de resurrección al apartarse del mal. Miren qué interesante. El ángel Gabriel le seguía diciendo allí, ¿verdad? Todos estos detalles. Dice: para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía, para ungir al santo de los santos. Mis amigos queridos, ¿qué hizo Jesús? El mismo profeta Isaías, ¿verdad? Cuando él habla en el capítulo 53 muestra todo esto. Cuando Cristo iba a morir en el Calvario, dice desde el verso 4: ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y el verso 11 dice: pero el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho, verá, dice, el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a mucho y llevará la iniquidad desde ellos. O sea, poner fin a la iniquidad, al pecado. Todo es lo que Jesús haría al morir por nosotros en el Calvario. Y para terminar ya esta parte de la meditación, dice ungir al santo de los santos. ¿Qué decía la palabra de Dios? El mismo Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18, cuando el Señor vino a Nazaret, cita el libro de Isaías. Y miren lo que dice el mismo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner a libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo esto le está diciendo a Gabriel que iba a pasar, ¿verdad?, durante ese periodo de 490 años, porque Cristo tenía que venir. Así que, amigos, para continuar en el próximo tema y ver ahora sí la clave del desarrollo de los 2300 años, cuando comenzaban junto exactamente con el periodo de los 490 años, dejamos la lectura ahí del capítulo 9, verso 25.
Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto a muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sí, amigo, todo esto ocurre en los 490 años y vamos a ver cuándo terminan en el año 34 con la muerte de Esteban y vamos a ver que el resto del tiempo de los 2300 años llega exactamente a 1844. ¿Por qué es importante ver todos estos detalles? Porque mucha gente no ha estudiado las profecías y escucha por ahí a iglesias que dicen no, los adventistas están equivocados en enseñar esa profecía, no es correcta. Esa profecía es clave porque muestra que en 1844 Jesús comenzó su última etapa intercesora en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Se está haciendo a cabo el juicio para ver quiénes serán los herederos de la vida eterna. Amigo, que Dios te bendiga, que estudie las profecías, que comprenda estas gloriosas verdades y te alistes para el retorno de Jesús. En el próximo tema terminamos esta profecía que es maravillosa.